administrar para el Señor hasta que Él venga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, y estamos aquí para estudiar la lección de escuela sabática regular. Hoy día estamos en el primer trimestre del año. Este seminario se titula Administrar para el Señor hasta que Él venga, y para ello tenemos la voz de mi querida esposa Rosita, quien ya está lista para conectarse con ustedes y con Dios. Les dejamos en compañía entonces de mi querida esposa Rosita. Recuerda que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Qué privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de domingo, sabiendo que el Señor nos ha permitido recibir la luz de un nuevo día. Estamos empezando una nueva lección, la lección número 7, y vamos a entrar en materia propiamente dicho. Estamos estudiando una guía de estudio que nos ha dejado atónitos por las enseñanzas que estamos aprendiendo. Para ello vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija y que podamos comprender cuál es la lección que tiene preparado para nosotros en este día. Oremos. Señor, te agradecemos que nos hayas guardado durante la noche, nos has cuidado y nos has permitido ver un nuevo día. Gracias, Señor, por el descanso reparador que nos diste. Gracias por el sábado que pasamos en la iglesia de Gonzalillo. Fue algo diferente, fue algo edificante para nosotros y esperamos que también para los hermanos. Que tu Santo Espíritu nos dirija en estos momentos, Señor, que podamos abrir nuestro entendimiento, permitir que el Espíritu Santo nos impresione con las verdades que tú quieres que aprendamos en este día, y que cada día podamos ser mejores coadministradores de los recursos que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos aprendiendo a administrar para el Señor hasta que Él venga. Ese es el título de la guía de estudio de la Biblia de este trimestre, que ya está por la mitad. Estamos en el mes de febrero y estamos aprendiendo todos los días cómo ser mejores administradores de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. El propósito de la guía de estudio de este trimestre es desarrollar una confianza tan profunda en nuestro amante Salvador Cristo Jesús, que no importa la situación que atravesemos, podamos mantenernos firmes y fieles hasta que Él venga por segunda vez, y que podamos escuchar de Él el texto de memoria que vamos a estar compartiendo dentro de unos instantes. Pero para desarrollar esa confianza es necesario conocer a Jesús, conocer al Padre Celestial, y se puede conocer al Padre a través del Hijo. Así que te invito a estudiar la palabra de Dios y a llegar a conocer a Dios por medio de su Hijo Jesús. Tienes los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tienes los 3 libros de primera, segunda, tercera de Juan. Aquí, especialmente el apóstol Juan, que tuvo una relación tan íntima con Jesús, te puede ayudar a que puedas llegar a conocer a Jesús, y a través de conocer a Jesús, conocer al Padre, y así desarrollar una confianza tan profunda que no importa qué suceda, puedes mantenerte fiel hasta que Él venga por segunda vez y nos permita entrar en su gozo. La lección de esta semana se titula A uno de estos mis hermanos pequeños. Yo me quedé pensando, bueno, ¿y qué tiene que ver el trato que le doy a estos hermanos pequeños con administrar los recursos del Señor? Interesante. Eso es lo que vamos a aprender esta semana. Y el propósito de la lección de esta semana es ayudar a los pobres. No es solo una opción. Nosotros pensamos que, bueno, ayudo dependiendo de si creo yo que necesita ayuda o no creo que necesita ayuda. Ayudar a los pobres no es una opción, es seguir el ejemplo de Jesús
y obedecerle, pero más que obedecerle es seguir su ejemplo. Jesús vino a darnos su ejemplo de cómo debiéramos vivir nuestra vida aquí, que no es nuestra, porque Él la compró, Él pagó nuestro rescate con su vida. Así que nuestra vida no es nuestra, es de Él. Y en la medida en que nosotros permitamos que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos, dirija nuestra mente, entonces nosotros permitiremos que la imagen y el carácter de Jesús sean restaurados en nosotros y por ende haremos las mismas obras que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Así que esta semana vamos a aprender a seguir en las huellas, a caminar en las huellas, en las pisadas que Jesús nos dejó. Y el versículo a memorizar esta semana viene de Mateo 25:34 y esto era lo que les decía, mantenernos firmes y fieles hasta que Jesús venga. Y cuando venga, esperamos que todos podamos escuchar estas palabras. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Sí, nosotros tenemos una herencia que nos está esperando. Gracias a la muerte de Jesús, nosotros nos hemos convertido en hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial. Y para que podamos recibir una herencia es necesario que el testador muera. El testador es Jesús. Y gracias a su muerte y gracias a su resurrección, cada uno de nosotros tiene una herencia que ha sido preparada para nosotros desde la fundación del mundo. Así que cuando Jesús venga, si nosotros hemos sido buenos coadministradores aquí en la tierra, entonces recibiremos la heredad que fue preparada para nosotros desde la fundación del mundo. Y para esta semana estaremos viendo a uno de estos mis hermanos pequeños. Vamos a ver la introducción a esta lección. Vamos a ver la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra y cómo Él ministró a los pobres y necesitados. Vamos a ver la provisión que Dios nos ha dado para los pobres. Vamos a ver algunos ejemplos de personas que utilizaron sus recursos o administraron los recursos que Dios les dio, cómo lo hicieron sabiamente y como algunos lamentablemente no lo hicieron sabiamente. Así que vamos a ver el ejemplo del joven rico, de Zaqueo y de Job. Esa es la mesa que está servida para esta semana y esperamos que podamos aprender de cada una de estas ilustraciones que la Biblia nos da de cómo podemos administrar los recursos del Señor hasta que Él venga. Para hoy vamos a dar una introducción a la lección número 7, titulado A uno de estos mis hermanos pequeños. Y la introducción nos dice que la Biblia habla a menudo de los extranjeros, a veces llamados forasteros, los huérfanos y las viudas. Este grupo puede ser de aquellos a quienes Jesús se refirió como uno de estos mis hermanos pequeños. Recuerden, para Jesús, si usted y yo hemos aceptado lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, el hecho de que el Padre tanto nos amó que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nosotros hemos aceptado ese plan de rescate que el Padre ejecutó para rescatarnos de Satanás, que nos secuestró, engañando a nuestros primeros padres en el Edén, si hemos aceptado esa gran provisión, entonces hemos sido adoptados como hijos. Era lo que mi esposo estaba hablando hace un instante. Somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, eso nos convierte en hermanitos de Jesús. Sí, Jesús es nuestro hermanito mayor. Y por eso es que Él se refiere a nosotros como sus hermanos
pequeños, nosotros somos sus hermanitos pequeños. Y yo le digo a mi Jesús que él es mi hermanito, pero realmente la hermanita soy yo. Y cuando Jesús se refiere a que nosotros somos sus hermanos pequeños, lo dice con un amor y una ternura que solo Él lo puede decir. Y por ende, si nosotros somos sus hermanitos pequeños, ¿cómo debe ser nuestro trato entre nosotros? Eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, cómo nos debemos relacionar entre nosotros como hermanos de Cristo y hermanos en Cristo. Somos hermanitos de Jesús y a la vez somos hermanos entre nosotros. Por ende, Jesús nos dejó un ejemplo de cómo nos debemos tratar. ¿Cómo podemos identificar a estos mis hermanos pequeños que Jesús llama hermanos? ¿Cómo los podemos identificar hoy? Los extranjeros de los tiempos bíblicos eran personas que tenían que dejar su tierra natal, quizás a causa de la guerra o el hambre. El equivalente en nuestros días podrían ser los millones de refugiados devenidos en indigentes debido a las circunstancias en las que no eligieron estar. Hace unos días nos enteramos de unas amistades que se fueron de nuestro país y están ahora en esta categoría de refugiados amenazados por pandillas en el área donde vivían. Decidieron aventurarse a cruzar la frontera para ir a Estados Unidos y encontrar un lugar donde pudieran estar, donde no estuviesen amenazados por pandillas. Y cuando vemos que una familia sale, o sí, una familia sale de su país porque no puede estar sin arriesgar la vida de ellos y de sus hijos, de esos es que Jesús nos llama a que los ayudemos, a estos que son los hermanos más pequeños de Jesús. Los huérfanos son niños también que han perdido a sus padres por guerras, accidentes o enfermedades. Este grupo también podría incluirse como los hermanos más pequeños de Jesús. Algunos inclusive han perdido a sus padres, ya sea porque están ausentes o porque están en prisión. Qué amplio campo de servicio se expone aquí. Por otro lado, tenemos a las viudas, las que han perdido a sus cónyuges por la misma causa que los huérfanos. Muchas de estas viudas son la cabeza del hogar y han formado una familia monoparental y les beneficiaría enormemente la ayuda que nosotros como cristianos, como iglesia, pudiésemos brindarles. Y el Salmo 146, 9 me llamó la atención. Dice: el Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Que nosotros no seamos de los que están en esa categoría de impíos, sino de aquellos que como coadministradores de los recursos de Dios ayudamos a proteger al extranjero, al huérfano y a la viuda. Como veremos en esta semana, ayudar a los pobres no es solo una opción, es seguir el ejemplo de Jesús y obedecer sus mandatos. Vamos a ver qué nos dice las notas de Elena acerca de este tema en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, páginas 280 y 281. Los métodos para ayudar a los menesterosos deben considerarse con cuidado y oración. Métodos. Hay maneras de ayudar. Debemos pedir sabiduría a Dios, porque Él sabe mejor que los mortales cortos de vista como nosotros cómo debe cuidarse a las criaturas que Él hizo. Y saben, ahora que veo esto, realmente si te pones en las manos de Dios, el Señor te va a guiar
para que te relaciones con personas que tienen necesidad. Él te las va a poner en el camino y esa será tu prueba de fuego. Decidir con los recursos que el Señor te ha dado si vas a ayudar o no vas a ayudar. Acabo de recordar que por muchos años el Señor nos llevó a ayudar. No lo pensamos en el momento, pero ahora al estudiar esta guía de estudio nos damos cuenta que el Señor nos llevó a ayudar a muchos jóvenes que tal vez tenían padres y madres, pero que sus padres y sus madres necesitaban ayuda en la orientación espiritual, en la guía que necesitaban sus hijos para ser mejores hombres y mujeres en el futuro. Y el Señor nos ayudó a colaborar con la formación de esos jóvenes que hoy en día, gracias a Dios, vemos que son profesionales en su ramo, que han crecido física, espiritualmente y financieramente, y ahora ellos están ayudando a otros jóvenes, a niños, en la formación para que ellos también puedan llegar a ser hombres de bien. Es una cadena, y si usted ayuda a los menesterosos, a que ahora son menesterosos, puede ser que la ayuda que usted le brinda en estos momentos les sirva para que ellos puedan tener un mejor futuro. Y al tener un mejor futuro, al tener una mejor calidad de vida, entonces ellos se convierten en coadministradores de Jesús y utilizarán los recursos que ellos ahora tienen para ayudar a otros. Y así se va formando una cadena que no tendrá fin hasta que el Señor venga. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros a través de esta guía de estudio. Debemos ayudar a los que con familias numerosas que sostener tienen que luchar constantemente con la debilidad y la pobreza. Más de una madre viuda con sus niños sin padre trabaja más de lo que sus fuerzas le permiten a fin de conservar a sus pequeños consigo y proveerles alimento y ropa, y eso lo hemos visto todos los días. Muchas madres que están en esta situación han muerto por exceso de trabajo. Cada viuda necesita el consuelo de las palabras alentadoras, y muchas son las que debieran recibir ayuda material. Y en el caso de nosotros, muchas de las mujeres que vimos luchando, tratando de sacar a sus hijos adelante, no es que eran viudas, eran simplemente mujeres cuyos compañeros ya no eran parte de la familia, no estaban en el hogar, ya sea que se habían ido y formaron familia por otro lado, o simplemente pues ya no estaban en el hogar. Y esas mujeres necesitaban ayuda, y el Señor nos llevó a brindarles la ayuda que necesitaban para sacar adelante a sus hijos. Algunos hombres y mujeres de Dios con discernimiento y sabiduría debieran ser designados para atender a los pobres y menesterosos, en primer lugar a los de la familia de la fe. Dichas personas debieran dar a la iglesia su informe y su opinión acerca de lo que debería hacerse. Y aunque probablemente usted no tenga un cargo en la iglesia, si el Señor lo ha elegido para este ministerio, el Señor le guiará para que pueda administrar sus recursos, y si requiere asistencia de otras personas o de la iglesia, el Señor le ayudará para que pueda obtener los recursos para ayudar a aquellos que necesitan la ayuda. Esto es lo que aprendemos de Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 280 y 281. Y ahora entramos en materia, en lo que la lección nos guía para hoy domingo.
aprendiendo de la vida y el ministerio de Jesús. En los comienzos de su ministerio público, Jesús viajó a Nazaret, en la región de Galilea. Era su ciudad natal, y la gente local ya había oído hablar de su obra y sus milagros. Así que, como era su costumbre, Jesús asistió a los servicios del sábado en la sinagoga. Qué interesante. Mientras que Jesús estuvo aquí, nos dejó un ejemplo, ¿sí? Nos dejó el ejemplo de asistir a la iglesia en sábado. Aunque Jesús no era el rabino oficiante, el asistente le entregó el rollo de Isaías y le pidió que hiciera la lectura de las escrituras. Y Jesús leyó Isaías 61, versículos 1 y 2, que dicen lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Si usted mira y analiza estos dos versículos, se dará cuenta de que la labor de Jesús no era tan sencilla. Él fue ungido para hacer este ministerio. ¿Y saben qué? Cuando nosotros aceptamos el llamado de Jesús en Mateo 28, 19, 20, que nos dice: id a todas las naciones y predicar el Evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado. Cuando tú aceptas ese llamado de ir, tú eres ungido, tú eres separado para cumplir una misión específica. Puede ser que no nos toca cubrir todas estas áreas. A nosotros nos tocó publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y hemos tenido un ministerio de cárceles por muchos años, en donde el Señor nos envió para proclamar el Evangelio a todas las personas que estaban privadas de libertad. Es un privilegio servir en el ministerio, en la labor que el Señor ha designado para ti. Y si tú aceptas el llamado, el Señor proveerá los recursos como nos proveyó a nosotros para servir y para ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Ese fue el texto que Jesús eligió para leer ese día en la sinagoga. Como los dirigentes religiosos aparentemente habían pasado por alto las profecías que hablaban de un Mesías sufriente y habían aplicado mal las que apuntaban a la gloria de su segunda venida, lo que debería servirnos como recordatorio de la importancia de entender realmente las profecías. La mayoría de la gente creía en la falsa idea de que la misión del Mesías era librar a Israel de sus conquistadores y opresores, los romanos. Pensar que la declaración de misión del Mesías provenía de Isaías 61, versículos 1 y 2, debería de haber sido un verdadero shock para los que escucharon esa lectura. Declaración de misión. Todos debiéramos tener una declaración de misión como la tenía Jesús. Al aceptar el llamado que el Señor nos hace y al aceptar el ministerio que el Señor nos ha asignado. Los pobres generalmente eran menospreciados por los funcionarios inescrupulosos como los recaudadores de impuestos, los comerciantes e incluso sus propios vecinos. Y pregunto yo, ¿acaso hoy en día los pobres no son menospreciados? ¿Cuántas veces estas escenas que tenemos en pantalla no las he vivido yo, las ha vivido usted? Estamos muy apurados para realizar nuestras propias
nuestros propios negocios y pasamos de largo a aquellos que están pidiendo para sostenerse. Y me identifico con estas ilustraciones, porque cuántas veces he pasado de largo y no me detengo ni siquiera a pensar que probablemente el Señor me puso esa persona enfrente para que de los recursos que Él me ha dado para coadministrar, yo pudiese compartir algo para aliviarles el sufrimiento. Pero no, estamos muy ocupados, muy apurados para seguir acumulando recursos, pero no nos damos cuenta de que somos responsables del uso sabio de esos recursos. Comúnmente en los tiempos de Jesús se pensaba que la pobreza era una maldición de Dios y que ellos mismos tenían la culpa de su infortunio. Con esa mentalidad eran pocos los que se preocupaban por los pobres y su situación miserable. ¿Cuál será la mentalidad de nosotros hoy? Pensar que tal vez los pobres son pobres porque ellos tuvieron la mala suerte de nacer de familias pobres, o tal vez pensamos que ellos tienen la culpa de ser pobres porque no supieron administrar los recursos que Dios les dio. Sea cual sea la situación, Jesús una vez dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. El Señor ha permitido esto para que nosotros, aquellos que a los cuales Él les ha dado recursos, nos desprendamos, dejemos de ser egocéntricos y egoístas y podamos ser coadministradores sabios, compartiendo aquello que el Señor nos ha dado con aquellos que lo necesitan. Sin embargo, volviendo a la guía de estudio, el amor de Jesús por los pobres fue una de las mayores evidencias de su mesianismo. Jesús demostró que Él era el Mesías por la manera en que trató a los pobres. Demostró respondiendo a la pregunta que Juan el Bautista le hiciera al enviar Juan el Bautista a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él era el Mesías que habían esperado o si tendrían que esperar a otro. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Ellos estaban esperando a alguien que ocupara el trono y que los liberara de los romanos. Y Juan el Bautista veía que pasaba el tiempo y el Salvador no asumía la autoridad real. Él estaba perplejo y perturbado, según nos dice el deseado de toda la gente en página 186. Y por ello Jesús tenía que aclarar cuál era su misión a todos aquellos que le rodeaban, porque lamentablemente por una mala interpretación de las profecías, interpretaron incorrectamente cuál era su misión y su ministerio. Y para concluir nuestra intervención en esta mañana, vamos a leer las notas de Elena correspondientes a esta lección para hoy, que viene de Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 318 y 319, que nos dice: en Cristo no hay ni judío ni griego, ni esclavo ni libre. Todos son atraídos por su preciosa sangre. Cualquiera que sea la diferencia de creencia religiosa, de estatus social, de educación, cualquiera que sea la diferencia entre nosotros, el llamado de la humanidad doliente debe ser oído y contestado. Donde existe amargura de sentimiento por causa de la diferencia de la religión, puede hacerse mucho bien mediante el servicio personal. El ministerio amante quebrantará el prejuicio y ganará las almas para Dios. A nosotros no nos debe importar si la persona es cristiana o no es cristiana, o si la persona es de mi clase social o no es de mi clase social, o que la persona no es de
no es de mi etnia. Eso no importa. Si la persona necesita ayuda, el Señor nos llama para responder a esa necesidad. Y debemos anticiparnos a las tristezas, las dificultades y angustias de los demás. Recuerdo la esposa del pastor Ruber Álvarez de la iglesia de los peregrinos allá en Miami, que ella cuando estaba haciendo un comentario de una de estas lecciones dijo: recuerden cuando hagan su presupuesto poner aparte una cuenta especial para ayudar a los necesitados. Y me llamó mucho la atención que ella dijese eso, y ahora que estudio esta lección recordé lo que ella dijo, y realmente eso lo hemos implementado y realmente es una bendición. Yo le estaba diciendo a mi esposo una vez: yo me puedo quedar sin plata en mi cuenta, pero la plata designada para el Señor siempre tiene. El Señor siempre nos ha hecho provisión para ayudar, ya sea en menor o mayor grado, a las personas que Él pone en nuestro camino para ayudar. Y el Señor, el Espíritu Santo te indica a quién ayudar, porque también tenemos personas que se hacen que necesitan ayuda y que realmente no la necesitan. Así que el Espíritu Santo te guiará y te mostrará quiénes realmente son los verdaderos necesitados. Debemos participar de los goces y cuidados tanto de los encumbrados como de los humildes, de los ricos como de los pobres. De gracia recibisteis de Cristo, dad de gracia. El Señor no te cobró para darte sus recursos. Él lo único que te pide es que de los recursos que Él te ha dado, tú también puedas dar sin esperar nada a cambio. En nuestro derredor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. A veces la persona no necesita dinero, probablemente a veces necesitas una sonrisa, necesita tal vez un tratado, tal vez una palabra amable, buenos días. Hay tanta necesidad en nuestro mundo y a veces pensamos que todo es dinero. Y todavía recuerdo aquel señor ya de la tercera edad que cuando me estacioné, él me dijo: le cuido el carro. Y yo realmente estaba preocupada por lo que iba a hacer y no le contesté. Tengo que admitir, no fue mi mejor comportamiento. Pero cuando regresé, el Señor me puso en el corazón: dale un tratado. Tengo un tratado que dice: eres especial. Y ese tratado le puse $1 adentro. Y cuando entré al carro, bajé la ventana y se la di. Él me ayudó a salir del estacionamiento y nunca olvidé su rostro. Miré por el retrovisor y él estaba con el tratado. Tenía una sonrisa que nunca se me va a borrar de la mente. A él no le interesaba el dólar que había puesto adentro. Lo que le interesó fue que alguien se tomó la molestia en decirle que él era especial. Y me di cuenta de que las necesidades de las personas a nuestro alrededor no se resumen solamente en dinero. A veces una palabra amable, una sonrisa puede hacer la diferencia en la vida de esa persona. Y yo espero poder volver a ver ese Señor, y ojalá que el tratado que le di fue tal vez el inicio o tal vez la cosecha de lo que el Señor había sembrado en el corazón de ese Señor, y que cuando entremos a la patria celestial pueda volver a ver su rostro sonriente, disfrutando de las grandes riquezas y de lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Sí, en nuestro alrededor hay pobres almas probadas que necesitan palabras de simpatía y acciones serviciales. Hay viudas que necesitan simpatía y ayuda.
Hay huérfanos a quienes Cristo ha encargado a sus servidores que los reciban como una custodia de Dios. Demasiado a menudo se los pasa por alto con negligencia. Pueden ser andrajosos, toscos y aparentemente sin atractivo alguno, pero recordemos siempre que Jesús también murió por ellos. Son propiedad de Dios. Han sido comprados con precio y a su vista son tan preciosos como nosotros. Son miembros de la gran familia de Dios y nosotros como cristianos, como mayordomos suyos, somos responsables por ellos. Sus almas, dice Jesús, demandaré de nuestra mano. Así que esto es lo que vemos de palabras de vida de cada maestro. Todas las personas a nuestro alrededor para Jesús son sus hermanos más pequeños. Y en la medida en que nosotros utilicemos nuestros recursos, que no son nuestros, son de Dios, pero en la medida en que utilicemos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, podremos aliviar la gran necesidad de nuestro mundo, las personas que no han tenido a su disposición los recursos que el Señor nos ha dado a nosotros. Oremos. Gracias, Señor, por tu gran amor hacia nosotros. Has permitido que algunos tengan menos recursos que nosotros, porque todos, en mayor o menor grado, hemos sido bendecidos con recursos que podemos administrar. En tu gran amor, Señor, danos sabiduría, danos inteligencia, danos el entendimiento. Ayúdanos a desprendernos del egoísmo, a eliminar de nuestras vidas aquello que nos impide dar, darnos de nosotros mismos, dar de nuestro tiempo, servir a los demás sin esperar nada a cambio. Que tu Santo Espíritu nos dirija siempre, Señor. Es nuestro deseo y nuestra oración, y que nosotros nos dejemos dirigir por tu Santo Espíritu para que cada día podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Gracias, Señor, por tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Damos gracias a Dios y también le damos gracias a Rosita por la lección de escuela sabática para el día de hoy. Y así, mis queridos hermanos, queremos recordarle que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos rumbo Al cielo. al cielo. Amén. Esta ha sido nuestra presentación de hoy de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Les esperamos, nuestra escuela sabática regular. Les esperamos mañana para seguir administrando para el Señor hasta que Él venga. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de sus hermanos Rosita y José Moreno. Bendiciones.